Y entonces, como arquitecto, yo me dije, ¿qué cosa es construir? En vez de construir con adobes y cosas así, con techos, yo creo que la cosa importante es construir una conciencia que antes de morirse llegue a ser casi universal, porque es la cosa rara esa de construir, de ser consciente, de cómo avanza el crecer de tu conciencia y de cosas de ese tipo. Entonces, la morfología es más, ¿cómo te puedo decir? Es más en función que la palabra. La palabra es como un cuchillo. En vez de la morfología es como una especie de pequeña explosión, ¿no? Como hacen las flores y las plantas. Una flor es una explosión, ¿no? Entonces todo eso empezó a hacerme pensar que era mejor dibujar que hacer planos de construcción, y etcétera, etcétera. Y así se pasó que este tipo en vez de para acá se puso para allá, ¿no? Tara para acá, bueno, en todo caso. Y yo no sé qué cosa decir de otro. Habría que decir eso, sí, que entonces los preliminares tienen la ventaja que conducen como a una hipótesis de trabajo. Y mi hipótesis de trabajo es el verbo América. Mata no es simplemente un intuitivo prodigioso. Alimenta su pintura con toda la materia y por lo tanto con la ciencia. Alguna vez sostiene que la naturaleza es un gran prodigio, pero le encuentra errores, descubre equivocaciones de la naturaleza y la considera narcisista, porque creyó que todo lo había hecho muy bien. Pero tal vez creó animales gigantescos, como la ballena y posiblemente los dinosaurios, que según su entender, todos los días al desayuno se comían un bois de Boulogne y por lo tanto tenían que desaparecer. La especie humana estaba hecha como una especie de pequeño milagro de la bioquímica. Es decir, es como si uno dijera que la materia es narcisa y quería inventar alguien que la aplaudiera, porque es divina la conciencia, la materia. Hace los milagros más increíbles entre insectos y plantas y cosas así. Y todo eso es maravilloso, pero por decirlo así, se queda sin testimonio, ¿no? Y entonces el hecho de hacer un animal que es testigo, ¿no? y que goza de la divinidad de la materia y de la bioquímica, es la función del cerebro, que estaría hecha para que fuera consciente de todo esto y manifestara esta conciencia, como las otras creaciones de la bioquímica, ¿no? Hacen flores o frutos. Los frutos serían conciencia, es decir, como si la naturaleza quisiera que la aplaudieran. Sí. Entonces, si esa cosa se cultiva, ¿no? El culto de eso, la solución es A, ¿no? En vez de si se cultiva lo que se está haciendo por el momento, que es de apropiarse de toda la riqueza de la naturaleza y explotarlas inmediatamente, como el petróleo, como el oxígeno, como el aire, como etcétera, con las poluciones que se están desarrollando. Es la tierra, la naturaleza, que va a eliminar la especie, como lo hizo con los dinosaurios. Porque los dinosaurios, ¿sabes? Se comían el bois de Boulogne al desayuno. Entonces, estaban dibujados con sangre caliente, de manera que tenían que comer mucho. Y de una manera o de otra la naturaleza los eliminó, ¿no? Y los convirtió en ¿cómo se llama? En lagartijas, ¿no? ¿Se dice lagartija? En lagartija. Lagartija. Se convirtió en lagartija. Es decir, entonces no sería excluso que a la especie humana se convirtiera en lagartija. Oye, pero tú tienes simpatía por los dinosaurios. ¿Cómo? ¿Tienes simpatía por los dinosaurios? Bueno, es decir, no se puede decir así. Me parece que fue una, ¿cómo se puede decir?
una obra maestra de la bioquímica, ¿no? De hacer esos esqueletos, porque no sabemos si no eran los esqueletos. Son esqueletos increíbles, ¿no? De manera que seguramente en esa cosa de la bioquímica o de la física, etc., es un ¿cómo se dice? Es un milagro de haber producido esa cosa. Pero estaba mal dibujado. Sí. Por ejemplo, yo pretendo que mismo la cuestión del amor está mal dibujado. Porque mi abuela nunca se entendió con mi abuelo y lo dejó casi inmediatamente, porque mi abuela era completamente naif y sin saber nada de nada, y amaba, ¿no? Pero cuando se casó y se dio cuenta que para hacer el amor había que meterse un pipí en el otro pipí. Y yo creo que ella eso no lo pudo soportar, ¿no? Y se separó del abuelo definitivamente, porque eso es una cosa increíble. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Es que quien dibujó los sexos del amor, lo dibujó mal, se usó una cosa que ya estaba sirviendo a otra cosa. Debía haber hecho órganos nuevos para eso, situados en una parte muy, muy ideal para que las señoras como mi abuela lo aceptaran, etcétera, etcétera. Entonces, hay en el crecer de la bioquímica cosas mal dibujadas, ¿me entiendes tú? Y puede ser que el cerebro humano está mal dibujado, porque en vez de funcionar para que aplaudan el milagro el culto a la naturaleza y a la belleza de todo lo que es materia, ¿no? Se pone a enriquecerse y destruyendo toda esta criatura, ¿no? Entonces, esa es una solución. ¿Saben? Hay una solución en Aldous Huxley. Aldous Huxley definía el futuro como seres que se hacían en cubetas, ¿no? Y se hacían cubetas A, B, C. A eran destinados a administración, B eran comercio, etc. Toda la sociedad estaba planificada en la génesis, no sé, genética. Y ¿sabes la cosa más escandalosa, cuando esta sociedad principió a funcionar y todo eso, era que entraba uno, por ejemplo, y todos decían, porque era como una especie de escándalo ese tipo. Y es porque había nacido de madre. Es decir, que nacer de madre era obsceno. Bueno, si la cosa es tan imbécil que va a ir de ese lado, yo creo que estamos en la línea de los dinosaurios. Sí. Pero si en cambio aparece una cosa de orígenes y del culto a la luz, a la conciencia, a lo que uno, a amar donde estamos y a celebrar donde estamos, así, que tienen algo de eso los budistas, ¿ves tú? Si va por ahí la cosa, puede haber una especie de renacimiento.